Todo el cuerpo de Cira dolía mientras se arrodillaba en el frío suelo de metal de la bodega de carga. Las cadenas alrededor de sus muñecas estaban demasiado apretadas, cortándose su pelaje violeta y dejando manchas oscuras donde habían frotado su piel hasta dejarla en carne viva. Había dejado de intentar ajustarlos hacía horas. ¿Cuál era el punto? En unas horas más, quizá menos, estaría muerta de todos modos. La bodega de carga apestaba a miedo y desesperación. Era un olor con el que se había familiarizado durante los últimos 6 años de cautiverio. Pero esta noche parecía peor, más pesado, más definitivo. A su alrededor, otros prisioneros estaban sentados con cadenas similares, con la mirada vacía y distante. Un hombre Dari, con su cuerpo cristalino agrietado y opaco, murmuraba oraciones a dioses que los habían abandonado hacía mucho tiempo. Un enorme guerrero Traken, del tipo que podría destrozar el acero con sus propias manos, simplemente miraba al suelo con los hombros caídos. Incluso los más fuertes se habían rendido. Cira entendió por qué. El Korg no solo te mató. Hicieron un espectáculo de ello. Te arrastran a sus fosos de lucha mientras miles de personas observan y aplauden. Hacían apuestas sobre cuánto tiempo durarías y luego lanzaban algo horrible, algo con demasiados dientes y garras, y morías gritando mientras las llamadas especies civilizadas de la galaxia aplaudían tu sufrimiento. Ella había visto que esto le pasaba a otras personas. Ahora era su turno. Sus orejas se crisparon al oír unos pasos que se acercaban, unos pasos pesados. El distintivo clic de las garras del Korg sobre el metal. Los guardias llegaron temprano. Su corazón empezó a acelerarse a pesar de sus intentos de mantener la calma. Se prometió a sí misma que no les daría la satisfacción de verla asustada, pero su cuerpo la traicionó con manos temblorosas y respiración acelerada. La puerta se abrió con un siseo y entraron 3 guardias Korg, con sus rostros reptilianos distorsionados en lo que pasaba por diversión entre los de su especie. El líder era Vestor, el comandante de seguridad de la nave. Era enorme, incluso para los estándares de Korg. Sus escamas estaban marcadas por incontables batallas y tenía un ojo reemplazado por un implante rojo brillante que rastreaba el movimiento con precisión depredadora. El pequeño gatito está despierto. Vestor siseó, su voz como grava raspando contra la piedra. Bien. El comandante quiere que estés consciente para lo que viene a continuación. Él había planeado algo especial. Cira se obligó a sostener su mirada, aunque todos sus instintos le gritaban que bajara la mirada en señal de sumisión. Ella era felixiana. Su gente una vez fue orgullosa y una vez vagó libremente por su mundo forestal bajo 3 lunas. Eso fue antes de que llegara el Korg, antes del bombardeo orbital, antes de que toda su civilización quedara reducida a cenizas y esclavos. Nada que decir, pequeño gatito. Vestor se inclinó más cerca, su aliento era caliente y rancio. Tenías mucho que decir hace 3 días cuando intentaste liberar a los demás. Qué palabras tan valientes sobre la libertad, la dignidad y la resistencia. Se rió, un sonido horrible que hizo estremecer a los demás prisioneros. ¿Dónde está esa valentía ahora? Las garras de Cira se extendieron involuntariamente, un reflejo defensivo que no podía controlar. Vexor se dio cuenta y se rió más fuerte. Ah, sí, enséñame esas garras diminutas. Quizás te las dejemos cuando te metamos en el pozo. Te daremos una oportunidad de luchar. Hace que el espectáculo sea más entretenido cuando la presa cree que puede ganar. Uno de los otros guardias pateó un tazón de comida y lo tiró al suelo. Restos rancios salpicados contra la pared. Come, gatito. Necesitarás tu fuerza. Dejaron su risa resonando en el pasillo. La puerta se cerró herméticamente con tal firmeza que hizo que el estómago de Cira se revolviera. Ella volvió a mirar sus cadenas, sus pequeñas manos que una vez habían sido tan rápidas y ágiles. Cuando era niña, se estaba entrenando para convertirse en una exploradora, una de las exploradoras de élite de su pueblo. Podía trepar cualquier árbol, saltar cualquier hueco y moverse por el bosque sin hacer ruido. Esas habilidades la habían ayudado a sobrevivir 6 años de esclavitud. La habían ayudado a evitar los peores castigos manteniéndose útil e invisible. Pero hace 3 días, ella había tomado una decisión. Ella intentó abrir las cerraduras de las cadenas de los otros prisioneros. Intentó organizar una fuga y fracasó. Ahora ella pagaría el precio. Cira cerró los ojos y trató de recordar su hogar. El olor de los árboles de corteza plateada.
El sonido del viento a través de bosques de triple dosel. La voz de su madre cantando las viejas canciones. Pero los recuerdos se estaban desvaneciendo, desgastados por años de horror. A veces se preguntaba si algo de eso había sido real o si toda su infancia fue solo un sueño que había inventado para lidiar con la pesadilla de su realidad. Susurró una oración a las ancianas madres, las antiguas guardianas que su pueblo creía que velaban por ellos. Ella no sabía si eran reales, si alguna vez habían sido reales, pero le reconfortaba fingir que alguien la escuchaba. Que sea rápido, murmuró. Por favor, que sea rápido. Los motores del barco vibraban bajo ella, una vibración constante que se había convertido en el ruido de fondo de su existencia. Estaban en tránsito, dirigiéndose al mundo natal de los Korg, donde los esperaban los fosos de combate más grandiosos, donde se reunían las multitudes más entusiastas, donde las muertes se transmitían a través de docenas de sistemas estelares como entretenimiento. Sira abrió los ojos una última vez y miró alrededor de la bodega de carga, a los prisioneros destrozados que habían perdido la esperanza mucho antes que ella, a las paredes que habían contenido tanto sufrimiento, al futuro que no contenía nada más que dolor y oscuridad. Ella respiró profundamente y volvió a cerrar los ojos, preparándose para el final. Entonces todo el barco se inclinó violentamente hacia un lado. Sira se estrelló contra la pared y sus cadenas tiraron dolorosamente. Las alarmas de emergencia comenzaron a sonar y las luces rojas destellaron por toda la bodega de carga. Los demás prisioneros miraron hacia arriba confundidos y asustados. Explosión tras explosión sacudieron el barco. Las luces parpadearon y se apagaron, hundiéndolos en la oscuridad, interrumpida únicamente por franjas de emergencia. A través de las paredes, Sira podía oír los gritos, el distintivo crujido de las armas de fuego y algo más. Voces. Voces extrañas gritando en un idioma que nunca había escuchado antes. Voces agresivas, voces decididas, voces que de alguna manera no sonaban como conquistadores o esclavistas. Sonaban enojados, justamente, furiosamente enojados. Y se estaban acercando. La puerta de la bodega de carga explotó hacia adentro con un estruendo ensordecedor que hizo que los oídos de Sira zumbaran. El humo se filtraba a través de la abertura, y a través de ella aparecieron figuras y armaduras extrañas que nunca había visto antes. Se movían rápido, increíblemente coordinados. Sus armas se levantaron y recorrieron la habitación con practicada eficiencia. Liberado a la izquierda, gritó uno de ellos. 3 hostiles a la derecha, otro llamado. Los guardias Korg que estaban apostados afuera se apresuraron a entrar, levantando sus rifles de plasma. Nunca tuvieron oportunidad de disparar. Las figuras blindadas se movían como una sola unidad y sus armas disparaban ráfagas rápidas y controladas. Los guardias cayeron y sus cuerpos golpearon el suelo con fuertes golpes. Pasó tan rápido que Sira apenas lo procesó. Se suponía que los Korg eran guerreros de élite temidos en todo el sector. Estos extraños los habían abatido en cuestión de segundos. Amistosos en la bodega. La figura principal bajó su arma y se acercó a los prisioneros encadenados. Restricciones pesadas para múltiples especies. Rodríguez, trae los cortadores aquí ahora mismo. Sira se apretó contra la pared, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Eran estos nuevos cautivos? ¿Alguna facción rival viene a robar la propiedad de Korga? Había oído historias de tales cosas. Esclavos que pasan de un amo brutal a otro. La figura principal se detuvo a unos metros de ella y lentamente se quitó el casco. A Sira se le cortó la respiración. El rostro que había debajo no se parecía a nada que hubiera visto antes. Piel suave, apenas tiene pelo excepto en la parte superior de la cabeza y encima de los ojos. Sus rasgos estaban dispuestos de una manera extrañamente plana, y sus ojos eran de un extraño color marrón que parecía contener al mismo tiempo dureza y algo más, algo casi gentil. Hola, dijo, ahora con voz más suave. Mi nombre es Brett. Somos humanos de la Tierra. Estamos aquí para sacarte de aquí. Sira no respondió. Ella no pudo. El traductor que le habían implantado sus anteriores amos no reconocía adecuadamente su idioma y solo le proporcionaba fragmentos de significado. Brett parecía entender el problema. Lentamente, extendió la mano hasta su cinturón y sacó un pequeño dispositivo, sosteniéndolo en alto para que ella pudiera verlo. Traductor. Modelo universal.
Voy a colocarlo en tu collar. Bueno, no dolerá. Se movió lentamente, telegrafiando cada movimiento, y sujetó el dispositivo a la banda de metal alrededor de su cuello. Zumbó por un momento, luego sus siguientes palabras llegaron con claridad. ¿Puedes entenderme ahora? Sira asintió, todavía demasiado aturdida para hablar. Bien. Te quitaremos esas cadenas y luego sacaremos a todos de esta nave. Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? ¿Confianza? La palabra me sonó extraña. Sira no había confiado en nadie en 6 años. La confianza te mató o te decepcionó, o ambas cosas. Pero había algo en la forma en que este humano la miraba. La forma en que sus ojos se encontraron con los de ella, sin el brillo depredador al que estaba acostumbrada, la hizo querer creer. Otro humano corrió hacia él, más pequeño que Brett, con piel más oscura y ojos amables visibles a través de la visera levantada de su casco. Conseguí el jefe del cortador. Bien. Empecemos por ella. Brett le hizo un gesto a Sira. La mujer llamada Rodríguez se arrodilló a su lado. Esto se va a calentar por un segundo, pero tendré cuidado. ¿Cómo te llamas, cariño? Sira, susurró, con la voz entrecortada por el desuso. ¡Qué bonito nombre! De acuerdo, Sira, quédate quieta. El cortador de plasma cobró vida con un siseo, y Rodríguez trabajó con sorprendente delicadeza, cortando las cadenas sin tocar la piel de Sira. En cuanto las ataduras se soltaron, Sira se frotó las muñecas en carne viva, incapaz de creer que realmente estaba libre, ni siquiera por un instante. Alrededor de la bodega de carga, más humanos liberaban a los demás prisioneros. Sira observó con asombro cómo trataban a cada especie con el mismo cuidado, el mismo respeto. Los Bdari, los Traken, incluso los pequeños piquetes, considerados inútiles según la mayoría de los estándares galácticos. Los humanos no mostraban favoritismo ni jerarquía. Teniente, tenemos un problema, una voz crepitó a través del dispositivo de calma de Brett. El capitán Cork activó la autodestrucción. Tenemos 3 minutos, quizá 4. Brett maldijo, una palabra que no necesitaba traducción para comprender su significado. Se giró hacia su equipo. Todos, nos vamos ya. Ayuden a los que no pueden caminar. Los humanos se movieron con renovada urgencia, cargando a los prisioneros heridos sobre sus hombros y guiando a los débiles hacia la puerta. Brett se acercó de nuevo a Sira, extendiendo la mano. Tenemos que movernos rápido. ¿Puedes correr? Sira miró fijamente su mano extendida. Era una invitación, no una orden. Una petición, no una orden. Durante 6 años, nadie le había preguntado nada. Solo le decían qué hacer, generalmente con violencia respaldando sus palabras. Ella tomó su mano. Su agarre era firme, pero no aplastante, cálido a través de su guante. La ayudó a ponerse de pie, y Sira se sorprendió al descubrir que, a pesar del tiempo encadenada, sus piernas aún funcionaban. Brett la sujetó de la mano mientras corrían por el pasillo, su equipo delante y detrás, protegiendo a los prisioneros liberados en el medio. La nave era un caos. Más Korg intentaban detenerlos, pero los humanos luchaban con una ferocidad que parecía imposible para seres que no parecían particularmente fuertes ni blindados. Usaron tácticas que Sira nunca había visto, cubriéndose mutuamente, moviéndose en patrones que no dejaban huecos, comunicándose constantemente a través de sus dispositivos. A 30 segundos de la bahía de la lanzadera, alguien gritó. Irrumpieron por otra puerta hacia un enorme hangar donde esperaba una elegante nave con la rampa bajada. Los humanos les hacían señas para que avanzaran, cubriendo con fuego a medida que más Korgs aparecían por los pasillos laterales. Vamos, vamos, vamos. Brett empujó a Sira hacia la rampa, pero se quedó atrás, con el arma en alto. Sira subió la rampa a trompicones, con las piernas temblorosas. Dentro de la lanzadera, más humanos ayudaban a los prisioneros a sentarse, los sujetaban y revisaban si tenían heridas. La eficiencia era asombrosa. Todos sabían exactamente qué hacer, trabajaban juntos como un solo organismo. Encontró un asiento y miró hacia la rampa. Brett y su equipo seguían luchando, manteniendo la línea para que todos los demás pudieran escapar. Uno de ellos cayó, recibió un rayo de plasma en el hombro, pero otros 2 lo arrastraron a bordo sin dudarlo. Brett fue el último en subir la rampa, disparando tras él mientras ésta comenzaba a cerrarse.
Estamos a bordo. ¡A por todas! Los motores de la lanzadera rugieron al encenderse, y Cira sintió que la aceleración la empujaba hacia atrás en su asiento. A través de una ventana, vio la nave Corvus alejarse, y luego una explosión masiva atravesó su sección central. La nave se rompió en una cascada de detonaciones secundarias. Los escombros se dispersaron en el vacío. La bodega de carga donde había estado encadenada, donde se había estado preparando para morir, había desaparecido, vaporizada. Las manos de Cira temblaban. Todo su cuerpo temblaba. Había estado a segundos de morir. Y estos desconocidos, estos humanos, habían arriesgado sus vidas para salvarla, para salvarlos a todos. Brett se movió por la lanzadera, revisando a su equipo y a los prisioneros rescatados. Cuando llegó a Cira, se agachó para que estuvieran a la altura de sus ojos. ¿Estás bien? Cira no pudo encontrar las palabras. Tenía la garganta apretada, sus ojos ardían con emociones que había reprimido durante años. Consiguió asentir levemente. Brett sonrió, y eso transformó su rostro de guerrero en algo. Si no, algo cálido. Bien. Te llevaremos a un lugar seguro. Nuestra nave, la Redentora. Nuestros médicos revisarán a todos, te alimentarán y te limpiarán, y luego decidiremos a dónde quieres ir. ¿Por qué? La palabra brotó de Cira sin que pudiera detenerla. ¿Por qué nos salvaste? No somos nada para ti. No podemos pagarte. No tenemos ningún valor, ningún propósito. No. Brett levantó una mano, deteniéndola. Su expresión se tornó seria. Tu gente, esa es toda la razón que necesitamos. De donde venimos en la tierra, creemos que todo ser pensante tiene valor, tiene derechos, y nadie merece ser propiedad. Cira lo miró fijamente. En todos sus años viajando por la galaxia como esclava, nunca había escuchado a nadie expresar semejante filosofía. El fuerte manda, el débil sirve. Esa era la ley del universo. Al parecer, nadie les había dicho eso a los humanos. Y a juzgar por la determinación en los ojos de Brett, no les habría importado si alguien lo hubiera hecho. La enfermería de la Redentora no se parecía a nada que Cira hubiera conocido. Nunca antes había experimentado algo así. Estaba limpio, casi dolorosamente limpio, después de años en las sucias bodegas de carga de los barcos negreros. El aire olía a antiséptico y a algo más, algo fresco que le recordaba vagamente a los bosques de su mundo natal. Una tenue luz lo bañaba todo con un brillo suave que no lastimaba sus sensibles ojos. Cira estaba sentada en una mesa de exploración, con las piernas colgando del borde, mientras un médico humano le limpiaba las heridas. Se llamaba Nathan, y sus manos eran increíblemente delicadas al aplicar algo fresco en la piel en carne viva alrededor de sus muñecas, donde las cadenas habían cortado profundamente. Esto puede escocer un poco, advirtió Nathan antes de aplicar la medicina en un punto especialmente doloroso. Cira se estremeció, pero no se apartó. El escozor desapareció rápidamente, reemplazado por una sensación de entumecimiento que realmente le sentó bien. Vas a estar bien, dijo Nathan, colocándole un escáner en el brazo que emitió un suave pitido. Desnutrida, deshidratada, algunas viejas heridas que cicatrizaron mal, pero nada que no podamos arreglar. Eres más fuerte de lo que pareces. Cira lo observó trabajar, aún medio convencida de que se trataba de un sueño o truco elaborado. El doctor no mostró asco al tocarla, ni impaciencia cuando se estremeció ante movimientos repentinos, ni crueldad en su mirada. La trataba como si importara. ¿Por qué nos salvaste?, preguntó Cira en voz baja. La pregunta la había estado quemando en la mente desde que escaparon. Nathan hizo una pausa, genuinamente sorprendido. ¿Porque necesitabas ayuda? ¿Qué otra razón necesitaríamos? Pero no significamos nada para ti. ¿Diferentes especies? Sin alianza, sin acuerdos comerciales, sin deuda que pagar. Cira apretó las orejas contra su cráneo, confundida. En la galaxia, nadie ayuda sin esperar algo a cambio. Antes de que Nathan pudiera responder, la puerta de la enfermería se abrió y entró una mujer humana alta. Vestía un uniforme diferente al de los demás, con más marcas en los hombros. Su cabello comenzaba a encanecer en las sienes, y sus ojos tenían la mirada aguda y calculadora de alguien que ha comandado a otros durante mucho tiempo. Pero cuando esos ojos se posaron en Cira, se suavizaron. Comandante Grant, dijo Nathan, retrocediendo un paso.
Ya casi terminamos aquí. Tómese su tiempo, doctora. La comandante se acercó lentamente, con movimientos pausados y sin amenaza. Quería ver cómo estaban nuestros invitados personalmente. ¿Cómo se siente, Sira? Que supiera el nombre de Sira y se molestara en aprenderlo fue casi tan impactante como el rescate mismo. No entiendo. Sira admitió nada de esto. La comandante Grant acercó una silla y se sentó, acercándose a la altura de los ojos de Sira. Fue un gesto de igualdad que dejó a Sira sin aliento. Nadie se sentó por un esclavo. Nadie se hizo igual. ¿Qué no entiende? Usted, dijo Sira, con la voz ahora más fuerte. Su gente. Atacaron una nave de guerra Korg para liberar prisioneros que no sabían que existían hasta que abordaron. Arriesgaron sus vidas. Algunos de los suyos resultaron heridos. ¿Por qué? ¿Por nosotros? Grant asintió lentamente. Sí. ¿Por ustedes? Por todos los atrapados en esa nave. ¿Pero por qué? No podemos ofrecerles nada. Mi gente ya ni siquiera existe. Los Korg quemaron mi mundo hace 6 años. Hace tiempo. No tengo hogar, ni familia, ni recursos con los que comerciar. Soy inútil en todos los sentidos de la galaxia. La expresión de Grant se endureció, pero no por la ira hacia Sira. Por la ira que le provocaban las palabras. No eres inútil. Eres una persona, un ser pensante y sensible con esperanzas, sueños y el derecho a vivir en libertad. Eso no es inútil. Eso es todo. Cyrus Claus se clavó en el borde de la mesa de reconocimiento. La galaxia no funciona así. El fuerte manda, el débil sirve. Siempre ha sido así. Bueno, los humanos somos nuevos en su galaxia, dijo Grant con una leve sonrisa. Y no nos gustan mucho sus reglas. De donde venimos, aprendimos a las malas lo que sucede cuando se clasifica a las personas en categorías de dignos e indignos. Hemos pasado miles de años librando guerras por ello, cometiendo errores, aprendiendo de ellos. Y decidimos que todo ser sensible merece dignidad y libertad. Punto. Sin excepciones. Natán terminó de vendar las muñecas de Sira y retrocedió. Listo. Yo. Quiero que comas algo, descanses y vuelvas mañana para que pueda revisar esas costillas. Nos llevaremos a todos a casa, continuó Grant. A todos los prisioneros que liberamos. ¿Dónde está tu mundo? Te llevaremos sano y salvo. La esperanza que se había estado acumulando en el pecho de Sira se desmoronó. Te dije que mi mundo se ha ido, destruido. No tengo a dónde ir. La mandíbula de Grant se tensó, un músculo saltó en su mejilla. El Korg hizo eso hace 6 años. Bombardeo orbital. Dijeron que nos resistimos demasiado, que necesitábamos aprender nuestro lugar. Así que convirtieron nuestro bosque en ceniza y nuestras ciudades en cristal. Los supervivientes fueron tomados como esclavos. La voz de Sira era plana, sin emoción. Lloró todas sus lágrimas por su mundo natal años atrás. Yo tenía 12 años. Las manos de Nathan se detuvieron sobre su equipo médico. Los ojos de Grant mostraron algo que Sira rara vez había visto dirigido a su situación. Pura furia justificada. Lo siento, dijo Grant en voz baja. Eso nunca debería haber sucedido. Y por lo que es. Vale la pena, los Korg van a aprender que cometieron un grave error cuando decidieron que la Tierra no merecía su respeto. No pueden luchar contra ellos, dijo Sira, aplanando las orejas. Son demasiado fuertes, demasiado numerosos. Han controlado este sector durante 300 años. Ya veremos. Grant se puso de pie. Pero ese no es tu problema ahora mismo. Puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que necesites. Encontraremos una solución juntos. Durante los siguientes días, Sira exploró la Redentora. Esperaba estar confinada en ciertas áreas, tener restricciones de movimiento. Así funcionaba en todas las naves en las que había estado. Pero los humanos no le ponían tales límites. Podía ir a casi cualquier lugar, y la tripulación con la que se encontraba simplemente asentía o le sonreía. Algunos incluso la saludaban. Era desconcertante. Una noche se encontró en el área común observando a la tripulación durante sus horas libres. Los humanos estaban sentados en mesas jugando o comiendo juntos. Pero no estaban solos. Un enorme Traken, uno de los prisioneros que habían liberado,
echaba un pulso con un humano de la mitad de su tamaño, mientras otros vitoreaban. Aldari les enseñaba a un grupo de humanos una canción de su mundo, sus voces se fundían en armonía. Dos pequeños piquetes estaban encaramados en los hombros de un humano, charlando animadamente mientras se les mostraba algo en un panel de datos. No había segregación, ni jerarquía basada en especies o fuerza. Todos eran iguales. Brett la encontró allí, de pie en la puerta, mirándola fijamente. Bastante diferente de una nave Korg, ¿eh? ¿Cómo se hace funcionar?, preguntó Sira. Todas estas especies, todas estas diferentes necesidades y culturas. ¿Cómo se mantiene el orden sin alguien al mando, sin alguien por encima? Oh, alguien al mando, dijo Brett con una sonrisa. El comandante Grant someterá a juicio a cualquiera que diga lo contrario. Pero estar al mando no significa ser superior. Es solo un trabajo, y todos tenemos trabajos. El mío es seguridad. El de Nathan es medicina. Esa Traken de allí, Korg es ingeniería. La Beldari, se llama Chimmer, ella está ayudando con la navegación porque su gente ve en espectros que nosotros no podemos. Todos contribuyen con lo que pueden. Y si alguien no puede contribuir, si está débil o herido, entonces lo ayudamos hasta que pueda o lo ayudamos de todos modos porque eso es lo que hace la gente decente. Brett señaló una silla vacía. Vamos, siéntate con nosotros. La cena es en 20 minutos y Rodríguez hace algo llamado pizza que tienes que probar. Sira dudó, luego lo siguió a una mesa donde estaban reunidos varios miembros de la tripulación. Le hicieron espacio de inmediato, incluyéndola en su conversación sin hacer un gran alboroto. Le preguntaron sobre su mundo, sobre su gente, y la escucharon cuando habló. Realmente escucharon como si sus palabras tuvieran valor. Por primera vez en 6 años, Sira sintió algo peligroso floreciendo en su pecho. Oh. Entonces las alarmas comenzaron a sonar. Luces rojas destellando por toda la nave. La tripulación se movió al instante, su atmósfera informal desvaneciéndose mientras corrían a sus puestos. Brett ya estaba de pie, su expresión sombría. ¿Qué pasa?, preguntó Sira, con el miedo apoderándose de ella. Brett revisó su dispositivo de calma, apretando la mandíbula. Llamada de socorro. Colonia humana a 3 horas de aquí bajo ataque Korg. Sira observó cómo la voz de Grant llegaba por los altavoces de la nave. Tranquila pero urgente. Todos a sus puestos estaban cambiando de rumbo. Sira se encontró de pie fuera del puente, con el corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba las voces tensas del interior. A través de la puerta entreabierta, pudo ver al comandante Grant observando una pantalla táctica, con el rostro tallado en piedra. Todavía estamos a 2 días de la flota aliada más cercana. Un oficial decía, si nos enfrentamos, nos superarán en número 3-1. Esos colonos tienen quizás 6 horas antes de que los Korg atraviesen sus defensas, añadió otra voz. Pero, comandante, aún tenemos 47 prisioneros liberados a bordo. Si sufrimos daños, si perdemos la nave, el peso de esa decisión flotaba en el aire como algo físico. Sira comprendía el dilema a la perfección. Los humanos podían salvar a las personas que ya habían rescatado, llevándolas sanas y salvas a casa, o podían arriesgarlo todo para salvar a desconocidos que nunca habían conocido. Sabía qué opción tomarían. Había visto suficientes humanos para comprender su naturaleza. No podían dejar de ayudar. Era como pedirles que dejaran de respirar. La respuesta de Grant lo confirmó. Pon rumbo a la colonia, a máxima velocidad, y dame opciones tácticas. Vamos a necesitar todas las ventajas posibles. Sira no pensó. Simplemente se movió, empujando la puerta antes de que nadie pudiera detenerla. Todas las cabezas del puente se volvieron hacia ella, pero mantuvo la mirada fija en Grant. «Puedo ayudar», dijo Sira, con voz más firme de lo que sentía. Grant arqueó las cejas. «Sira, deberías estar descansando. Mi gente eran infiltrados», interrumpió Sira, dando un paso al frente. Antes de que llegara el Korg, éramos exploradores. Podíamos movernos por cualquier terreno sin ser detectados. Nuestro tamaño, nuestra agilidad, nuestros sentidos, todo está diseñado para el sigilo y el reconocimiento. Respiró hondo. Puedo entrar en sus naves. Lugares a los que tu gente no puede llegar. Brett la había seguido hasta el puente. Comandante, tiene razón.
Félix puede acceder a los sistemas de ventilación y a los pozos de mantenimiento. Eso sería imposible para nosotros. Si pudiéramos llevarla a bordo de su nave insignia, podría sabotear sus escudos desde dentro. De ninguna manera, dijo Grant rotundamente. Sira, ya has pasado suficiente. No voy a enviarte de vuelta al peligro. No me vas a enviar a ninguna parte, dijo Sira, con las orejas erguidas y la cola azotando tras ella. Soy voluntaria. Pasé 6 años siendo esclava, indefensa, viendo sufrir a otros y sin hacer nada porque tenía demasiado miedo de actuar. Hace 3 días, intenté ser valiente y fallé. Murió gente por mi fracaso. No fue tu culpa. Quizás no, pero es mi decisión. La cláusula de Sira se extendió ligeramente. Ustedes, los humanos, luchan por gente que ni siquiera conocen. Lo arriesgan todo porque creen que todos merecen la libertad. Bueno, yo también lo creo ahora porque me demostraron que es posible. Así que déjenme luchar. Déjenme ser más que una víctima. Grant la estudió durante un largo rato, y Sira vio el cálculo que se desarrollaba tras esos ojos penetrantes. Finalmente, el comandante asintió lentamente. Si hacemos esto, seguirán las órdenes. Exactamente. Nada de heroicidades, nada de improvisaciones. Hagan el trabajo y salgan. Entendido. Sí, comandante Brett. Que le ajusten un arnés y una unidad de calma y enséñenle a usar un arma corta. Si esto sale mal, quiero que sea capaz de defenderse. Las siguientes 2 horas fueron un borrón de preparación. Brett llevó a Sira a la armería, donde modificaron un arnés de combate para que se ajustara a su pequeña figura. Se sentía extraño tener el peso del equipo sobre su cuerpo, el volumen desconocido de una pistola en su cadera. La seguridad está aquí, explicó Brett, haciendo una demostración con su propia arma. Rojo significa listo para disparar. Apuntas, aprietas el gatillo. No lo sacudas, solo presión constante. El retroceso te sorprenderá la primera vez, pero el arnés absorberá la mayor parte. Sira practicó el movimiento una y otra vez hasta que lo sintió natural. Dispara, apunta, aprieta. Dispara, apunta, aprieta. No tienes que hacer esto, dijo Brett en voz baja. Nadie pensaría mal de ti. Yo pensaría mal de mí, respondió Sira. Además, viniste por mí cuando era un extraño. ¿Cómo puedo hacer menos por los demás? Brett sonrió, con algo de tristeza y orgullo en su expresión. Vas a encajar perfectamente en esta tripulación. El Redentor abandonó el viaje más rápido que la luz cerca de la colonia humana, y Sira se quedó sin aliento ante la escena que tenían delante. 3 naves de guerra Korg orbitaban el planeta, sus armas martillando los escudos de la colonia. Pequeños satélites de defensa explotaron uno a uno bajo el asalto. En la superficie del planeta, pudo ver el resplandor de los asentamientos. Miles de vidas penden de un hilo. Atención, naves Korg. La voz de Grant resonó por todos los canales. Soy la comandante Lisa Grant de la nave terrestre Eridime. Cesen su ataque y retírense de inmediato. La respuesta llegó en forma de fuego de armas. Los rayos de plasma se dirigieron hacia ellos, y la Eridime rodó para evadir el fuego de sus propias armas. Adiós a la diplomacia, murmuró Grant. Todas las baterías concentran el fuego en la nave insignia. Los equipos de abordaje se preparan para el despliegue. Sira se puso el traje con el equipo de Brett en la bahía del transbordador. Le temblaban las manos, pero se esforzó por mantenerlas firmes. El miedo era natural. Incluso los humanos sentían miedo. La diferencia radicaba en cómo se hacía con él. El transbordador se sumió en el caos. Las batallas espaciales en la pantalla no se parecían en nada a las pantallas desinfectadas de los puentes. Aquí afuera, era violento e inmediato. Las naves intercambiaban disparos a distancias que parecían imposiblemente cercanas. Las explosiones florecían en silencio. Los escombros rodaban por el vacío. Su piloto, una mujer llamada Kelly con nervios de acero, se abrió paso a través de la batalla como si estuviera bailando. 30 segundos para la nave insignia Korg. Sus escudos fluctúan por el bombardeo del Redentor. Tenemos una ventana estrecha. La lanzadera se estrelló contra el casco Korg con abrazaderas magnéticas y el equipo de Brett se movió al instante.
Los cortadores de plasma abrieron una brecha y entraron en un corredor de mantenimiento. Los guerreros Korg llegaron corriendo, pero los humanos los recibieron con un fuego coordinado que dejó atónita a Sira. Todos los humanos sabían exactamente dónde estarían los demás. Se movían como si compartieran una sola mente. Sira, te toca. Brett señaló un conducto de ventilación. Tercera intersección. Toma el ramal izquierdo. Síguelo hasta el núcleo. Reconocerás el generador de escudos cuando lo veas. Será lo más grande de la sala. Coloca estas cargas en los acoplamientos de potencia principales. Le entregó un paquete de explosivos, cada uno marcado con instrucciones sencillas que su traductor tradujo con claridad. Temporizador de 15 minutos una vez que los actives, continuó Brett. Eso te da 12 minutos para volver aquí. Mantendremos esta posición. ¿Puedes hacerlo? Sira tomó la manada, sintiendo su peso. Puedo con esto. El conducto de ventilación era justo el tipo de espacio para el que había nacido. Demasiado pequeño para humanos o Korg, tenía el tamaño perfecto para un felixiano. Sira se movía en la oscuridad. Su visión mejorada captaba cada detalle. Sus sensibles bigotes detectaban corrientes de aire que le indicaban el espacio que se avecinaba. Podía oír las voces de los Korg a través de las paredes, las órdenes ladradas y los disparos de las armas. Sus sentidos empáticos, embotados por años de supresión de la fuerza, volvieron a la vida. Podía sentir las emociones de quienes la rodeaban sangrando a través del metal. Ira, confianza, sed de sangre, pero también algo nuevo. Miedo. Los Korg tenían miedo. Miedo de los humanos. Sira llegó a la sala del generador de escudos y se asomó a través de una gran. 2 guardias vigilaban, pero estaban concentrados en la puerta, esperando amenazas provenientes de allí. Esperó, paciente como solo una exploradora podía serlo, hasta que se dieron la vuelta. Entonces retiró la rejilla con movimientos dolorosamente lentos y se dejó caer silenciosamente al suelo detrás de un conjunto de equipo. El generador zumbaba. Con energía, gruesos cables que la conectaban a los sistemas principales de la nave. Sira colocó las cargas exactamente donde Brett le había indicado, con las manos firmes. Así era su gente. Silencioso, preciso, letal cuando era necesario. Justo cuando estaba armando la última carga, uno de los guardias se giró. Sus ojos se abrieron de par en par intruso. Sira no corrió hacia el conducto de ventilación, sino hacia los guardias, hacia el peligro, porque huir los llevaría hasta las cargas. Necesitaba ser la distracción. El guardia levantó su arma, pero Sira ya se movía. Su cuerpo recordaba el entrenamiento de su juventud. Rodó bajo su disparo, sus garras buscando huecos en su armadura, y el guardia aulló de dolor. El segundo guardia la agarró, y esta vez no había escapatoria. Su enorme mano la rodeó, levantándola del suelo. Gatito, siseó. Estás lejos de. Sira sacó la pistola que Brett le había dado. Sus manos no temblaban. Lo presionó contra la costura de la armadura del guardia y apretó el gatillo tal como había practicado. El retroceso sacudió todo su cuerpo, pero el guardia la derribó con un rugido de dolor. Sira se puso en marcha rápidamente y se sumergió nuevamente en el sistema de ventilación mientras las alarmas comenzaban a sonar. Los pulmones de Sira ardían mientras se abría paso a través de los conductos de ventilación. El sonido de Korg persiguiéndola resonaba a través del metal que la rodeaba. No podían seguirla por esos espacios estrechos, pero sabían a dónde conducían los ejes. Estarían esperando en cada punto de salida. Su calma crepitó con la voz de Brett. Sira, informe. Oímos disparos de armas. Estoy bien, jadeó, dando un giro brusco en una intersección. Hay cargos. 12 minutos. Bien. Estamos luchando para llegar al punto de extracción beta. Nos vemos allí. Pero Sira podía oír la tensión en su voz, el sonido del plasma de fondo. Estaban inmovilizados. Revisó su mapa mental de la disposición de la nave, una habilidad que la había mantenido con vida como esclava. Había otra ruta, una que la llevaría más allá de la armería Korg, pero que la permitiría acercarse por detrás, donde quiera que el equipo de Brett estuviera atrapado. Tomó la decisión sin dudarlo y cambió de dirección. El pozo se abría a un almacén lleno de armas y municiones. Sira se agachó en silencio,
aguzando el oído para captar cada sonido. Vacío. Se acercó sigilosamente a la puerta y miró por la rendija. El equipo de Brett estaba atrapado en el pasillo, entre las fuerzas Korg a ambos lados. Habían establecido una posición defensiva, pero los rayos de plasma estaban destrozando su cobertura. Solo quedaban 5 humanos en pie y uno estaba claramente herido, desplomado contra la pared mientras Rodríguez intentaba detener la hemorragia. Cira miró la armería a su alrededor, las armas, las células de energía apiladas contra una pared, las granadas, alineadas en filas ordenadas. Se formó una idea, el tipo de idea que habría sido imposible para la esclava asustada que había sido hacía apenas unos días. Pero ya no era esa chica. Estos humanos le habían demostrado quién podía ser. Agarró todas las granadas que pudo, las preparó y las arrojó a la pila de celdas de energía. Luego corrió, sumergiéndose de nuevo en el conducto de ventilación y sellando la gran nave tras ella. La explosión sacudió toda la nave. El metal chirrió y se deformó. Los sistemas de emergencia aullaron a través del conducto. Cira escuchó los gritos de asombro de los guerreros Korg. El sonido de una explosión secundaria al explotar la munición. ¿Qué demonios fue eso? La voz de Brett atravesó la calma. Armería, respondió Cira, permitiéndose una pequeña sonrisa. El camino detrás de ti debería estar despejado ahora. Vete. Oyó los sonidos de los humanos moviéndose, sus botas golpeando la plataforma metálica. Cira regresó a través de los conductos, siguiendo la ruta hacia el punto de extracción beta. Salió de un respiradero del techo justo cuando llegaba el equipo de Brett, con aspecto desmejorado. Pero viva. Brett la vio caer y negó con la cabeza con una mezcla de exasperación y admiración. Dije, nada de heroísmos. Seguí órdenes. Dijiste que colocáramos las cargas y procediéramos a la extracción. Hice ambas cosas. La cola de Cyrus se movió con algo que podría haber sido satisfacción. La armería estaba en camino. Rodríguez se rió a pesar de la sangre en su uniforme. Me gusta su jefe. Las cargas detonaron exactamente a la hora prevista. A través de la ventana de su lanzadera, alejándose de la nave insignia de Korg, Cira vio como el generador de escudo explotaba en una cascada de luz azul. Las barreras protectoras del buque insignia se derrumbaron como una burbuja reventada. El Redentor no desperdició la oportunidad. Sus cañones principales dispararon en secuencia, tiros precisos que atravesaron el casco ahora vulnerable del barco. Las explosiones resonaron en la nave Korg y las naves más pequeñas comenzaron a evacuarse como insectos que huyen de una colmena moribunda. Las otras 2 naves de guerra Korg, al ver que su nave insignia estaba averiada, interrumpieron su ataque y saltaron a una velocidad superior a la de la luz. En cuestión de minutos, la batalla terminó. La colonia se salvó. De regreso a bordo del Redentor, Cira se encontró nuevamente en la bahía médica. Nathan la revisó por falta de práctica. Tutin tenía algunos moretones y una quemadura leve en el brazo. Te estás convirtiendo en un visitante habitual, dijo, aplicándole un ungüento. Aunque preferiría que me visitaras socialmente en lugar de como paciente. Lo intentaré, prometió Cira. Entró el comandante Grant. Y esta vez, Cira notó que todo el área médica parecía estar un poco más derecha. El comandante se acercó con algo en la mano. Un pequeño parche de tela con la insignia del Redentor bordada. Fue un buen trabajo, dijo Grant. Pensamiento rápido, ejecución sólida y salvaste vidas. Brett me dice que modificaste el plan sobre la marcha para ayudar al equipo. Solo hice lo que tenía que hacerse, respondió Cira, sintiéndose repentinamente tímida ante el elogio. Eso es lo que hacen los buenos soldados. Grant le tendió el parche. Nos gustaría ofrecerle un puesto como oficial de tripulación, con rango, sueldo y todas las responsabilidades que ello conlleva. Serías nuestro explorador y especialista en infiltración. Se proporciona formación, por supuesto. Cira miró fijamente el parche, el símbolo del barco que le había salvado la vida. El barco que le había mostrado una forma diferente de vivir. No tengo ninguna formación formal, dijo en voz baja. Yo era solo un niño cuando mi mundo se derrumbó. Todo lo que sé, lo aprendí siendo esclavo intentando sobrevivir. Luego te enseñaremos el resto, dijo Grant simplemente. Pero ya tienes algo que no podemos enseñar. Coraje,
determinación y deseo de ayudar a los demás. Eso es lo que más importa. Sira tomó el parche con manos temblorosas. Sí, acepto. Durante los meses siguientes, Sira se convirtió en parte integral de las operaciones del Redentor. Se entrenó con el equipo de Brett, aprendiendo tácticas y estrategias de combate humano. Estudió sistemas de barcos con los ingenieros. Practicó medicina con Nathan para poder brindar primeros auxilios en las misiones. Pero más que eso, aprendió sobre la visión de la humanidad para la galaxia. Asistió a reuniones diplomáticas donde los humanos negociaban con otras especies, ofreciendo alianzas basadas en el respeto mutuo en lugar del dominio. Ella observó cómo liberaban más barcos de esclavos y cómo cada rescate se sumaba a una red creciente de pueblos liberados. La noticia se extendió por todo el sector. Los humanos que lucharon por los extraños, los humanos que creyeron en la libertad para todos, los humanos que se negaron a aceptar las brutales jerarquías de la galaxia. Y con esa palabra vino el cambio. Las especies que habían aceptado su subyugación durante generaciones comenzaron a cuestionarla. En los mundos Korg estallaron revueltas de esclavos, inspiradas en historias de rescates humanos. Las naciones más pequeñas que habían pagado tributo para evitar la conquista, se acercaron a la Tierra en busca de protección y alianza. El Imperio Korg, enfrentando una resistencia sin precedentes, comenzó a fracturarse. Su cultura guerrera no tenía respuesta ante un enemigo que valoraba cada vida por igual, que luchaba no por la conquista sino por la liberación. Construyeron su poder sobre el miedo y la crueldad. Pero los humanos lucharon con algo más fuerte. 6 meses después de su rescate, Sira estaba en el puente mientras el Redentor respondía a otra llamada de socorro. Esta vez se trataba de un transporte felixiano que estaba siendo atacado. Su corazón se encogió cuando escuchó el idioma de su gente a través del comunicador. ¿Cuántos? Grant preguntó. 37 felixianos en la bodega de esclavos, informó el oficial del sensor. Grant miró a Sira. ¿Quieres liderar esto? Sira tocó el parche de su uniforme, el símbolo que se había ganado con sudor y coraje. Sí, comandante. El rescate transcurrió sin contratiempos. Sira fue la primera en cruzar la brecha. El idioma de su gente fluía con soltura mientras tranquilizaba a los aterrorizados cautivos. Rompió las cadenas ella misma, respondiendo a sus expresiones de asombro con serena seguridad. Ahora son libres, les dijo en su lengua materna. Y les enseñaré lo que los humanos me enseñaron. Que no tenemos que aceptar la galaxia como es. Que podemos mejorarla. Que todo ser pensante tiene valor y merece dignidad. Uno de los felixianos liberados, un joven apenas mayor que Sira cuando la capturaron, la miró con los ojos muy abiertos. Pero somos débiles. Los Korg destruyeron nuestro mundo. ¿Qué podemos hacer contra ellos? Sira sonrió e hizo un gesto a Brett y su equipo, que estaban ayudando a los demás. Cautivos de pie con manos suaves. ¿Solos? Quizás nada, pero ya no estamos solos. Los humanos me demostraron que la fuerza no se trata solo de armas o poder físico. Se trata de negarse a aceptar la injusticia. Se trata de plantar cara incluso cuando tienes miedo. Se trata de ayudar a los demás incluso cuando no hay ningún beneficio para ti. Los guió hacia la lanzadera donde más humanos esperaban para darles la bienvenida a bordo. Los Korga pensaron que nos habían destrozado. Pensaron que habían destruido todo lo que éramos, pero se equivocaron. Nos sienten. Una vez fuimos pioneros, exploradores y exploradores, y podemos volver a serlo. Diferentes tal vez, pero no menos. De vuelta en el Redentor, Sira observó cómo los feligreses liberados eran procesados, recibían atención médica y se les ofrecían opciones sobre su futuro. Varios pidieron quedarse para aprender a luchar. Brett la encontró en la plataforma de observación mirando las estrellas. Sintiendo nostalgia, sintiendo gratitud, corrigió Sira. Se giró para mirarlo. ¿Recuerdas cuando me encontraste? Estaba esperando. Morir. Me había rendido. Acepté que la galaxia era cruel y que nada cambiaría jamás. Te equivocaste, dijo Brett con una sonrisa. Me equivoqué, asintió Sira. La galaxia sigue siendo cruel en muchos lugares, pero no tiene por qué seguir así porque los humanos llegaron y se negaron a aceptar las reglas que todos los demás seguían. Nos demostraste que el cambio es posible.
Tuvimos buenos estudiantes, respondió Brett. Se sentían exploradores natos. Vamos a necesitar esa habilidad a medida que nos adentramos en territorio Korg. Sira aguzó el oído. Más rescates. Siempre más rescates. La información que hemos estado recopilando sugiere que todavía hay miles de esclavos en manos de los Korg. Tal vez decenas de miles. No podemos salvarlos a todos de la noche a la mañana, pero podemos empezar. Entonces, empecemos, dijo Sira, moviendo la cola con determinación. Volvió a mirar las estrellas, pero esta vez no vio un universo cruel e indiferente. Vio posibilidad. Vio esperanza. Vio una galaxia que podría ser mejor. Que sería mejor porque los humanos habían llegado y habían decidido que cada vida importaba. Y ya no se veía como una víctima ni una esclava, sino como una guerrera que luchaba por un futuro mejor. La pequeña gatita alienígena que una vez cerró los ojos y esperó la muerte los había abierto para encontrar un nuevo propósito. Y pasaría el resto de sus días asegurándose de que nadie más tuviera que sufrir como ella. Esa era la forma humana. Y ahora era su forma.